Y vamos a ver en el versículo 8 que dice, durante 7 días Saúl esperó, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Es decir, Saúl usurpó lo que tenía que haber hecho Samuel. No obedeció la orden de esperar a Samuel y que Samuel iba a ofrecer sacrificio. Vamos a ver otra historia de Saúl, capítulo 15, por favor. Todo esto como lectura para luego poder desarrollar el tema. Vamos a ver que el Señor pidió ir a atacar a los amalecitas. Y Dios le pidió a Saúl, específicamente le pidió una orden. Vamos a ir allí al versículo 1. Y dice así, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor con admiración, dice acá. Esto es lo que el Señor de los ejércitos ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces, el pecado de este pueblo ya tenía el tiempo suficiente y Dios iba a usar a Israel para acabar con el pueblo amalecita. Versículo 4. Entonces Saúl movilizó su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Versículo 6. Saúl envió esta advertencia a los eneos. Los eneos no eran los amalecitas. Apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los eneos empacaron sus cosas y se fueron. 7. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, o sea, el rey, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras y el ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor, que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal, y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oír Samuel, se conmovió tanto que clamó al Señor toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después contigo a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl le saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Bien contento Saúl, ¿verdad? 14. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel y te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste en tomar botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín, que es para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir cultos a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey.
Y allí Saúl termina su tiempo como rey. Entonces, en primer lugar, vimos allí que él se apura, hace locamente, dice la versión 60, hace una locura y toma el lugar de Samuel. Y en este segundo caso, vemos que Saúl tenía la orden de ir al pueblo amalecita y acabar con todos. Pero no, dejaron al rey con vida y dejaron a lo mejor del ganado. Samuel viene porque el Señor ya le había revelado la desobediencia de Saúl y Saúl no reconoce, ¿verdad? Termina diciendo que eran los soldados. Muy bien, entonces vamos a observar en esta mañana, muy rápido, este liderazgo inseguro. Saúl reinó en Israel desde los 30 años hasta los 42 años. ¿Te das cuenta cuánto tiempo Dios permitió que el pueblo de Dios tenga este tipo de líder? ¿Y cuánto tiempo le dio a este líder para que cambie su camino y no lo hizo? ¿Te pusiste a pensar eso? David empezó a reinar a los 30 años. O sea, David nació cuando el rey Saúl ya estaba gobernando 12 años. Entonces, cuando David peleó con Goliat, algunos creen que aproximadamente tenía entre 15 y 16 años. Es decir, Saúl ya tenía 60. Y vemos que 42 años fue el reinado de Saúl, y el Saúl tuvo un liderazgo que lo llamamos inseguro. En primer lugar, vamos a ver esas inseguridades de Saúl, que muchas veces usted tenemos. Y muchas veces dirigimos nuestro hogar de esa manera insegura. Dirigimos nuestra empresa, trabajo y aún mismo ministerio de una manera insegura. El liderazgo de Saúl, vamos a ver que estaba basado en su gloria personal. Primera de Samuel 15:12 dice: madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Saúl se había hecho un monumento. Era una costumbre en el cercano Oriente, Antiguo Oriente, poder los reyes que conseguían victorias, se hacían allí unas estelas. Esos monumentos que están en el piso y son especies de lápidas con el rostro de los reyes que conseguían victorias. Assur-Nasir-Pal era un asirio que se hizo muchos de estas estelas. Tenemos también a Absalón, que es el hijo de David, que él también se hizo allí una estela en 2 Samuel 18:18. Entonces podemos encontrar que la vanidad de la vida, el liderazgo de Saúl, estaba basado en su gloria personal. Él se había hecho allí un busto, llamaríamos hoy, ¿verdad? Un busto para que todos lo puedan reconocer. Vamos a ver que en este tipo de liderazgo basado en la gloria personal es muy importante lo que los demás hacen y dicen acerca de Saúl. En capítulo 13, versículo 11, él dice: ¿por qué ofreció sacrificio cuando tendría que haber esperado a Samuel? ¿Por qué? Porque el pueblo se le iba, porque mis hombres me abandonaban. Entonces le importaba lo que los demás estaban yendo, entonces él tuvo que hacer algo que no le correspondía, hacer algo que no debía hacerlo, que le correspondía a Samuel. Entonces el hecho que las personas se le estaban yendo su propio ejército, porque estaba allí llegando a los filisteos. ¿Qué hizo Samuel cuando llegaban los filisteos y él estaba en plena adoración? No dejó de adorar, no dejó de orar al Señor, no dejó de ofrecer sacrificios. Pero ¿qué es lo que hizo Saúl? Tomó el lugar de Samuel, viendo que sus hombres se le iban. Entonces un liderazgo nuestro, muchas veces basado en la gloria personal, va a ser muy importante. Lo que los demás estén haciendo o diciendo, usted y yo no debemos hacer eso. Vamos a ver que un liderazgo basado en la gloria personal, no reconocemos nuestros errores. 15:20 dice: cuando Samuel viene y le pregunta cómo le fue con los amalecitas, y Saúl le dice que está muy bien, que el Señor te bendiga, y Saúl le responde a Samuel: pero yo obedecí al Señor. Insistió Saúl todavía: cumplí la misión que él me encargó. Entonces vemos que con la confrontación de Samuel, Saúl sigue reconociendo que él había hecho bien cuando había desobedecido al Señor, ¿verdad? La orden del Señor era que acabase con todo, y él dejó al rey y lo mejor del ganado. Entonces muchas veces podemos encontrar que en nuestras inseguridades nosotros no reconocemos nuestros errores. En primer lugar,
podemos ver que hay veces no nos lleva y nos importa más lo que los otros dicen o hacen. En segundo lugar, vemos que no reconocemos nuestros errores. Vemos también que en eso de no reconocer nuestros errores, culpamos a los demás, como Saúl. Capítulo 15, versículo 14 al 15, él dice, cuando Samuel pregunta, ¿y qué es esto de los balidos de ovejas, cabras y mugido de ganado que oigo? Y Saúl dice, es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, cabras, ganado. Él no reconocía como encargado su responsabilidad, su culpa. Él estaba diciendo, sí, son aquellos soldados desobedientes, pero él no reconocía, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 8, y luego hay más versículos que yo pude encontrar. Cuando Saúl estaba buscando matar a David, cuando Saúl estaba buscando matar a David, y alguien que viene a decirle, rey, David está cerca. Miren qué es lo que dice Saúl en el capítulo 22, 8. Es por eso que han conspirado contra mí, pues ninguno de ustedes me avisó que mi propio hijo, o sea, Jonatán, era amigo de David. Si usted tomó lectura, vio que entre David y Jonatán había una amistad muy sincera. Ninguno, dice, me avisó que mi propio hijo hizo un pacto solemne con este hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima de mí. Él estaba reclamando a sus soldados y a todos sus trabajadores que su hijo hizo pacto con David y nadie le dice a él, y él estaba queriendo matar a David porque David era el ungido de Dios, el que iba a ser el siguiente rey, y aún mismo Saúl se enojaba con Jonatán diciéndole, si David es rey, tú ya no vas a ser rey. Y la inseguridad de Saúl le llevaba a reclamar a los demás y les decía, ni siquiera sienten lástima de mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Saúl se victimizaba. Él se veía así, que la gente no tenía lástima de él, que su propio hijo estaba en su contra. Todo él lo hacía ver como si él fuese la víctima, cuando él era el victimario. Él quería asesinar a David. Él estaba buscando matar al ungido de Dios. Pero podemos encontrar que el liderazgo, las inseguridades, Saúl se veía como víctima. Entonces, primer punto del liderazgo de Saúl estaba basado en su gloria personal. Él se hizo una estatua. Podemos ver que cuando nosotros queremos liderar algo basado en nuestra gloria, es muy importante lo que los demás dicen o hacen de mí. Y estamos allí viendo qué dicen y qué no dicen, y nos está importando muchas veces lo que las personas hablan. Podemos ver que no reconocemos nuestros errores, culpamos a los demás y terminamos haciéndonos la víctima. Muy bien, este es el primer punto de liderazgo de Saúl. Podemos encontrar el segundo punto de esta inseguridad de Saúl, era porque él menospreciaba la palabra de Dios. Versículos 15, 3, capítulo 15, versículo 3, dice, ve ahora y destruye por completo toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Esa es la orden del Señor. Saúl y los hombres perdonaron la vida de Agag, que es el rey, y se quedaron con lo mejor de las ovejas, cabras, ganados, becerros, de los corderos. Y de hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que ya no era de buena calidad. Versículo 11, el Señor dice, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. La inseguridad de Saúl tenía que ver con su falta de obediencia a la palabra de Dios. Y vaya que eso sí nos hace muy inseguros. Desobedecer al Señor nos trae mucha inseguridad en nuestra vida, porque sabemos que estamos haciendo mal, sabemos que no estamos cumpliendo lo que deberíamos, sabemos que tenemos cola de donde las personas pueden pisarnos, sabemos que nuestros hijos saben lo que hemos hecho y lo que hacemos. Entonces, por eso Saúl era una persona que tenía mucha inseguridad, porque él menospreciaba la palabra de Dios. Vamos a ver que en cuanto al menosprecio de la palabra de Dios, Saúl decidió en base a presiones o urgencias. Él no tenía que haber quemado el sacrificio que le correspondía a Samuel. Él no tendría que haber hecho lo que Samuel le dijo, espérame, estoy en camino. Él decidió en base a presiones y urgencias. El pueblo se le estaba yendo y los filisteos estaban viniendo a atacarle.
que los filisteos que ya están en Micmas, listos para la batalla, le decían a Saúl, y él decide desobedecer por las presiones y las urgencias del momento. Está mi celular allí ocupado, pero vamos a recordar algo. El celular, ¿cuál es la función primaria? Habla, claro, que me llamen, comunicarnos, ¿verdad? Llamar o recibir una llamada. Cuando usted, ahora este teléfono que es teléfono inteligente, podemos tener allí aplicaciones como escuchando música, ¿verdad? Estamos escuchando YouTube o quizá alguna red social que usted maneje. Si usted está haciendo esa actividad, llámese escuchar música, llámese, no sé, alguna red social, si entra una llamada, ¿qué es lo que va a sonar? ¿La música o su tono, su ringtone? Se interrumpe la música y da preferencia a la llamada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque su prioridad y su diseño es para dar prioridad a las llamadas, no a las pérdidas de tiempo que muchas veces estamos teniendo allí. Entonces, la prioridad es la llamada y es lo que el teléfono entiende y va a decir que suene la llamada porque para eso existe el celular. Entonces, hay prioridades que tiene ese pequeño aparato, ¿verdad? Es lo mismo, nosotros deberíamos tener prioridades. Existimos para glorificar el nombre del Señor, para honrar el nombre del Señor, para eso existimos. Pero muchas veces tenemos plataformas, aplicaciones de segundo plano que toman el lugar de Dios y no damos gloria a Dios. Entonces, Saúl veía las presiones del pueblo, la gente se le iba, venían los filisteos y él desobedeció al Señor. Y tristemente, muchas veces en nuestras inseguridades terminamos haciendo lo que las personas dicen y no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Entonces, lo que Dios nos manda hacer es como esa llamada al celular. Es lo primero que hay que hacer. Para eso estamos. Lo que Dios dice, allí nos cuadramos. Lo que los demás dicen, se pueden acomodar a lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, Saúl menospreciaba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque decidía en base a presiones y urgencias. Y como siempre dijimos, urgencias todas las personas tienen. Y siempre recuerden, Dios tiene un plan para tu vida y todas las personas también tienen un plan para tu vida. No podemos estar así dando oído a todas las personas. Usted y yo debemos escuchar al Señor. Amén. No les escucho muy convencidos. Amén. Amén. Entonces, nuestras inseguridades nos llevan a escuchar presiones, urgencias. Pero no hay urgencias. Es nuestro Señor, es luego nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y nuestro trabajo, y luego el ministerio. Pero luego hay veces llegan personas con mucha presión cuando muchas veces no debemos hacer caso. Debemos escuchar la voz de Dios. Luego, ¿qué más hizo? Menospreció la palabra de Dios, menospreció a su líder espiritual, a Samuel lo menospreció, le dio la espalda. Miren, capítulo 13, versículo 11, cuando Samuel viene y le llama la atención a Saúl, Saúl le responde así, cuando le dice, locamente has hecho. Y Saúl dice, vi que mis hombres me abandonaban y que no llegabas. Cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas listos para la batalla, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Entonces encontramos aquí que Saúl va diciendo que la culpa de que él haya ofrecido y desobedecido la orden era porque tú, Samuel, dice allí en el versículo 11, porque tú no llegabas. Y luego dice al final, yo mismo tuve que ofrecer la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Entonces Saúl termina dándole vuelta a la tortilla y le dice, ¿de qué me reclamas cuando es tu culpa? Tú no llegaste. Y Saúl, fuera de desobedecer la palabra del Señor, menospreciaba a su líder espiritual. Saúl después, al final de su vida, consultaba a brujas, medium. Buscó allí a través de un medium que se le parezca a Samuel. Entonces vemos que Saúl menospreciaba la palabra del Señor. Y por eso tenía inseguridades. Usted y yo queremos ser inseguros como Saúl, debemos desobedecer la palabra del Señor. Y eso nos va a causar inseguridad. Porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Usted quiere tener seguridad, obedezca al Señor, obedezca su palabra. Y sabe, aunque vengan las personas, aunque haya problemas, aunque haya presiones, aunque las personas diserten, usted sabe que está obedeciendo la palabra del Señor. 3.
Una persona insegura no le agrada el éxito de otros, como el caso de Saúl. Capítulo 18, versículos 6 al 9. Voy a tomar lectura. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Allí Saúl se sentía contento. Ya con sus cerca de 55, 57 años, él estaba feliz que llegaba, y cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos, y este era su canto. Saúl de 57 años y David, un jovencito de 20, 25 aproximadamente, números no son exactos. Saúl mató a miles. Y se sintió feliz Saúl de escuchar esa parte del canto. Y David mató a 10,000. Ya le causó enojo. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. Y dijo, ¿qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. No le agradaba el éxito de otros. ¿Y dónde está la pantalla? Yo creo que hay que comprar otro proyector, otra pantallita, pero ahí está el cangrejito. Y un pastor una vez me contó la historia del cangrejito, y la verdad cada vez le doy más razón a ese cangrejito, pero él me decía que eran cangrejitos mexicanos, pero déjenme decir que no son cangrejitos mexicanos, son cangrejitos casi latinos, todos. No sé si escuchaste esta historia. Costa estaba vendiendo cangrejos y vino un turista a querer comprarle cangrejos, y tenía 3 botes de los cangrejos, y uno lo tenía tapado y otro tapado y el otro abierto, y le pregunta, ¿qué tiene ahí? Y le dice, son cangrejos. Igual que ese, sí. Pero estos son cangrejos canadienses, y tengo que taparlos porque empiezan esos cangrejos a querer subir el bote, y luego viene otro, y ahí se ayudan y terminan tirando la tapa. Le dice, entonces por eso lo tapo. Y estos son japoneses porque está tapado y tienen 2 tabiques encima, porque estos todavía se ayudan más y están encima, y se van encimando y tienen más fuerza para tirar la tapa. Entonces por eso le pongo 2 tabiques ahí para que esté más difícil. No, y estos son tabiques latinos o mexicanos, como quieras llamarlo, como me contaron así. ¿Por qué no? Uno quiere subir y el otro lo jala. Entonces al que quiera subir, los otros lo jalan y nunca terminan saliendo, porque entre todos se jalan. Y así, vas también usted a Perú y te van a decir, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y así en todas partes, muchas veces de nuestra zona continental, tenemos personas atrapados por la envidia, que no podemos ver el éxito y el crecimiento de otros. Y muchas veces racionalizamos el crecimiento de otros, ¿no? Y decimos, no, le va bien porque tiene, porque ofrece juegos, comida. Y muchas veces, como vemos aquí en el caso de Saúl, nuestras inseguridades hacen que no nos agrade el crecimiento de los demás. Que veamos el éxito de los otros como turbio, como que lo hace algo mal, ofrece algo más, diluye el evangelio, dijeran algunos. Entonces podemos ver que Saúl, al ver el crecimiento de David que no le agradaba, buscó anularlo, buscó atropellar a los demás. Y te voy a mencionar nomás, si tuviste lectura en esta semana me vas a dar la razón. David Saúl lo mata con su lanza. Dice que llegó ahí un espíritu y Saúl atacó. Buscó matarlo, lo persiguió. 2 veces David no quiso matarlo por respeto, que él era el ungido de Dios, pero allí David sufrió persecución. Saúl lo mandó a la guerra a fin de conseguir prepucios como dote para su hija, a fin de que David sea muerto, pero David tenía victoria, porque la presencia de Dios estaba con David. En un momento David solicitó ayuda a un sacerdote, y Doeg, un siervo de Saúl, vio y contó a Saúl, y Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes. Ahimelech mandó a matar a todos 85 sacerdotes, sus niños, pequeños, animales, y mandó todo. Saúl quería matar a todo lo que estaba ayudando a David. Saúl no quería que David alcanzase éxito. Saúl no quería que David sea el rey, aun cuando ya sabía. Buscaba mantener el poder. Las inseguridades a Saúl le jugaron muy mal.
las inseguridades, por no poner su confianza en el Señor, por no obedecer, trataba de anular a David, trató de anular a David. Entonces vemos que las inseguridades de Saúl llevaron a masacrar, a atropellar las personas, porque él no quería perder el control y el poder. Buscó mantener el poder y el control. Y ese muchas veces deseo de que nosotros tener el control de todo y tener el poder nos lleva a pisotear a los demás. Y por último, las inseguridades de Saúl le llevaron a no servir a los demás, a servirse a sí mismo. Saúl solamente pensaba en sus intereses. Como líder era inepto. En el versículo 24 del capítulo 14 les dice a todo el pueblo que su ejército que iba a la guerra, le dice, nadie va a comer. Pobre gente, quería comer, su hijo no había escuchado y estaban por un campo donde había miel, dice ahí el texto, y su hijo agarró un poco de miel porque tenía hambre. Pero el pueblo estaba jurado por su rey a que no debían comer. Entonces él no miraba más allá de sus narices, él miraba por sí mismo y no miraba por el pueblo, no miraba por su ejército, no miraba por su gente. Cuando Goliat desafió al pueblo, el que tendría que haber dado la cara por el pueblo, y él que era grandote, como vimos también, no se molestó en tratar de ir a defender a su pueblo frente a Goliat. Cuando Goliat venía y se burlaba de Dios, ni Saúl daba la cara, porque Saúl también tenía miedo. Él no quería enfrentarlo. Saúl no servía a los demás, él se servía a sí mismo. Entonces nuestras inseguridades hacen que como Saúl muchas veces estemos basados en nuestra gloria personal. ¿Qué van a decir los demás de mí? Como Saúl muchas veces menospreciamos la palabra de Dios y allí donde nuestras inseguridades florecen. Como Saúl muchas veces no nos agrada el éxito de otros, no nos agrada el crecimiento de un vecino, de una vecina que tenga un coche nuevo o algo. Es más fácil, dijeran por allí, llorar con los que lloran que reír con los que ríen. No queremos gozarnos con el que está creciendo en su vida personal, familiar, laboral, ministerial, pero sí es más fácil llorar con los que lloran, ¿verdad? Y como Saúl, muchas veces nuestras inseguridades solamente nos llevan a pensar solamente en nosotros. Aquí van algunos consejos para terminar este mensaje, cómo vencer nuestras inseguridades. En primer lugar, obedezcamos al Señor. Obedezcamos su palabra. Obedecer la palabra del Señor es lo que nos va a dar la base para poder tener seguridad en lo que vayamos a hacer y en lo que vayamos a decir. Segundo lugar, recuerde que solamente somos mayordomos e instrumentos de Dios. No somos dueños ni de nuestro cuerpo. Somos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestros tiempos, de nuestros tesoros. Somos mayordomos. No somos dueños de nuestros hijos, somos mayordomos, somos instrumento. Tercero, debemos aprender a respetar la voluntad de otros. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Es decir, tenemos intelecto, emociones y voluntad. Todas las personas tienen una voluntad. Entonces, no es que usted va a cambiar a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, a su hijo. No podemos. Cada persona tiene una voluntad. ¿Tenemos un liderazgo? Claro que sí, somos papás o somos encargados de un trabajo y tenemos directrices, podemos animarles, empujarles en la mejor manera, pero la persona al final y al cabo tiene una decisión y hay que aprender a respetar esa decisión. Cuarto, tenemos que entender que los rechazos forman parte de la vida. Y muchas veces no queremos aceptar eso y tenemos miedo al rechazo. Y no hablamos en público porque tenemos miedo al rechazo. Y no queremos hacer algo en esta vida para el Señor o para un trabajo porque tenemos miedo al rechazo. Pero déjeme decirte que el rechazo es parte de la vida. Si hoy por hoy usted es un vendedor y no le están llamando el día de hoy, o quizás es un profesionista y no le están llamando el día de hoy, es porque están prefiriendo a otra persona, otro producto. Entonces no podemos estar lamentándonos y llorando cuando las personas nos rechacen. El rechazo es parte de la vida laboral, el rechazo es parte de la vida muchas veces sentimental. El rechazo fue lo que formó a los grandes hombres de Dios, a David. ¿Cuánto tiempo allí Saúl, su suegro, lo persiguió queriendo matarlo? ¿Y cuántos fueron años y no fueron semanas o meses? Jesucristo fue rechazado. El apóstol Pablo fue rechazado. Y si te rechazan, y si me rechazan, no debemos quedarnos caídos. Debemos entender que es la escuela del Señor, podemos aprender allí.
Y el rechazo es parte de la vida, como les digo, pero tristemente nos duele mucho que nos rechacen, muchas veces porque nuestras inseguridades, nuestro monumento como Saúl está demasiado grande, nos creemos muy importantes. Debemos entender que solamente somos instrumentos, mayordomos, y que los rechazos van a llegar a tu vida y a mi vida. Y no debemos quedarnos allí caídos por el rechazo, debemos levantarnos. No estoy hablando a androides, a personas que no tienen sentimientos. Claro que sí, a todos nos duele, ¿verdad? Un rechazo. Pero debemos entender que es parte y vamos a recibir y vamos a tenerlo toda nuestra vida. Pero gracias a Dios podemos convertir esos rechazos en grandes victorias para el Señor. Por su gracia y por su amor, como lo hizo David, como lo hizo Jonatán. Jonatán era quien tendría que haber seguido con el reino de Saúl. Pero cuando aún Jonatán se enteró de que iba a ser David, él le dio su capa, él le ofreció toda su ayuda, porque Jonatán tenía el corazón sencillo y humilde, como nuestro Señor Jesucristo. Jonatán no quería ese poder, él sabía que su amigo iba a ser, entonces lo apoyó en todo y dio la vida por su amigo. Ese Jonatán, ese quiero ser yo. Eso te animo a ser usted. No tenemos por qué estar allí frente al rechazo, frente a las contrariedades de esta vida, quedarnos ahí caídos. Levantémonos en el nombre del Señor, si a usted lo rechazaron. Si a usted le rechazaron en esta semana, levántese. No puede quedarse tirado, lamiendo allí sus heridas, porque a alguien no le quiso ayudar, comprar o bendecir en su trabajo. Levantémonos y esta semana podamos lograr algo grande para el Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que nos ayude en esta semana. Hermana Rosa Isela viene con... Su esposo no pudo venir, estemos orando por nuestro hermano Alejandro, por su salud. Él iba a dirigir el tiempo de la ofrenda. Vamos a pedir que nuestra hermana lo dirija. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar el mensaje del Señor y ese tiempo de preparar